Maestro, muchas gracias por dedicarnos estos minutos. Para una persona que está adentrándose en el área donde usted es un especialista, ¿cómo le podríamos explicar de una forma sencilla qué es el discurso? El discurso es un fenómeno multimodal, es una cosa que se puede explicar en muchas disciplinas. Para el lingüista, por ejemplo, es una secuencia de palabras, una secuencia de oraciones, unas estructuras gramaticales, sintácticas, morfológicas, fonológicas, etc. Es para lingüistas. Ellos pueden hablar, por ejemplo, discurso como secuencia coherente de oraciones con tal y tal estructura semántica, etc. Eso es para lingüistas. Pero para gente en comunicación es un evento de comunicación. Por ejemplo, una noticia en el periódico, una publicidad, una propaganda, etc. Entonces el discurso son todos esos géneros de discurso en varias áreas de la sociedad para la comunicación. Para el psicólogo, un discurso, por ejemplo, puede ser una expresión de una memoria, por ejemplo, lo que te ocurre en la vida cotidiana, un evento, un accidente, un robo, etc. Es una cosa que tú tienes en la cabeza como un modelo mental sobre ese evento y lo que te cuentas es una historia cotidiana de tu vida. Entonces, para psicólogos, un discurso puede ser una expresión de conocimiento, de emociones, de ideologías, etc. Entonces, una relación entre estructuras de discurso, de muchas maneras, y estructuras de la cognición, conocimientos, opiniones, actitudes, ideologías, etc. Y eso para psicología cognitiva y psicología social. Entonces, así para cada disciplina en antropología puede ser, por ejemplo, todos los aspectos más culturales de los discursos, como por ejemplo una historia contada aquí en Barcelona, o en Pereira, en Colombia, o en la selva brasilera, por ejemplo, por varias personas. Todas son historias, pero puede ser que hay reglas, condiciones culturales para contar una historia con estructuras diferentes, en contextos diferentes, etcétera, etcétera. Eso es ya antropología. En la sociología puede ser historia de la vida cotidiana. Entonces, tú puedes mostrar cómo, por ejemplo, historias tienen que ver con la identidad social de las personas. Entonces, cada disciplina tiene su propia manera de estudiar el discurso. Y el discurso es muy importante porque es la manifestación más humana de los humanos. Ellos tienen mucho en común con otros primates y animales, pero la única cosa que tienen los humanos que otras especies no tienen, más allá de una comunicación que también tienen las abejas y otros animales, comunicar lo hacemos todo, pero comunicar con historia es solamente una cosa que hacen la gente, los humanos. Podría decirse que el discurso entonces ni es neutro ni es transparente, o digamos qué relaciones habría entre discurso y poder, discurso y ideología. No todos los discursos, cuando tú hablas en la vida cotidiana, etc., tú dices, me gustaría tomar un vaso de agua, obviamente no tiene que ver con muchas de esas cosas puramente personales, no necesariamente tienen que ver con poder. Pero al momento que alguien habla como miembro de un grupo, como hombre, o como mujer, o como niños, o como profesores y alumnos, etc., muchas veces si tú hablas como miembro de un grupo, entonces entran otras dimensiones del discurso que tienen que ver con cosas sociales, como por ejemplo el poder, la dominación y también formas de resistir a ese poder. Entonces, uno de los objetivos de análisis crítico del discurso que nosotros hacemos desde los años 70-80 es estudiar el discurso como formas de poder o formas de dominación, pero también formas de resistencia contra el poder. Por ejemplo, el discurso feminista es un discurso de resistencia contra un discurso machista, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros la relación entre estructuras sociales como racismo, sexismo, clasismo, etcétera, y el discurso es una de las cosas que nosotros en análisis crítico del discurso estamos estudiando.
cómo se puede abordar el fenómeno, el llamado fenómeno de la posverdad hoy en día desde el análisis del discurso. Estamos en eso, entonces es muy interesante. Obviamente la manera que la prensa y la política hablan sobre esas cosas de una manera muy superficial. Lo que nosotros tenemos que hacer es un análisis sistemático de ese tipo de discurso, cómo está relacionado con cosas como la manipulación del público, la manipulación de los votantes, la manipulación de la opinión pública, etcétera, etcétera. Todas esas cosas tienen que ver. Y si hablamos sobre verdad, esa es una dimensión, por un lado, filosófica, ¿no? Verdad tiene que ver con cosas como la epistemología, etcétera, etcétera, y nosotros obviamente tenemos que relacionar ese aspecto más filosófico con aspectos más de psicológico, de decir la verdad tiene que ver también con la manera que están representando la verdad. La gente, los políticos que lo hacen con mentiras y cómo ellos pueden convencer a otras personas, como por ejemplo Trump hace con sus votantes, de creer que él va a hacer America Great Again. Entonces todas esas cosas de manipular al público con formas populistas de discurso son maneras en que mentiras o verdades a mitad, etcétera, se comunican en la vida cotidiana y sobre todo también en la política. Relación entre poder, conocimiento sobre la sociedad, discurso político especialmente para un público y las formas de manipulación del público es algo que nosotros ya estamos estudiando desde mucho tiempo, porque ya lo hacemos, porque Hitler ya lo hizo hace 60 y 80 años y lo hacen con a veces las mismas estrategias lo han hecho muchos dictadores en la historia. Bueno, hoy en día vemos que el asunto de manipulación desde el discurso no solo es de los sectores más ultraconservadores, sino también de una izquierda que de pronto ha tomado un viraje hacia el populismo. ¿Cómo hacer para que los discursos de resistencia y de las llamadas minorías no caigan precisamente como en el consumismo o no se conviertan en un objeto de consumo que le quite quizá esa profundidad y ese impacto social a la transformación de la mentalidad de la gente? Mira, el populismo es un tema muy a la moda. Ahora casi cada semana hay un artículo en periódico aquí en Barcelona, también en El País, sobre populismo, precisamente después de la victoria de Trump en Estados Unidos, un tema muy actual. Y hay también mucha teoría sobre eso. Por ejemplo, el periódico dice tal y tal persona, no importa quién, dice que es una ideología. No, y populismo no es una ideología porque ocurre de todos lados. Hay populismo de izquierda y populismo de derecha. Por eso no puede ser una ideología, es un estilo de hacer política, un estilo de izquierda o de derecha para representar la realidad de una manera muy simple, simplista, que tiene mucha relación con la situación de la persona. Por ejemplo, pobreza, etcétera, como hizo Trump en Estados Unidos. Si la gente en una situación de crisis económica, como también ocurrió en Alemania en los años 20, la gente muy pobre, y después de una guerra, etcétera, ellos van a crear cualquier cosa para no solamente hacer America Great Again, pero Hitler prometió de hacer la misma cosa con Alemania en los años 20, 30, etc. Y hizo también la mayoría de la gente de Alemania lo creían, porque entonces, bueno, entonces si la situación sociopolítica está tal y tal como era y como está ahora, con después de 10 años de crisis en muchos países, también en Estados Unidos, aquí en Europa, la gente, como también en Francia, con Marine Le Pen y el Front National, entonces ellos van a aceptar situaciones de promesas y de reducir la realidad a una cosa muy compleja, y también típicamente a grupos sociales para culpar, como hizo Hitler con los judíos, etc., como Trump y otras personas hacen aquí en Europa con los musulmanes. Entonces, esa combinación de una representación muy simplista de la realidad con una solución que tiene que ver con cosas de nacionalismo muy fuerte, porque nosotros en Francia, les Français d'abord,
en Estados Unidos también, Trump dice lo mismo en Estados Unidos, y también culpar a un grupo social es algo muy clásico que conocemos y mucha gente desde mucha disciplina han estudiado, y nosotros en el análisis discurso crítico, etc., estamos estudiando esas estructuras de discurso del populismo. Entonces el populismo no es una ideología, sino un complejo de estilo discursivo, etc., para manipular a la gente. Maestro, una de las maneras que ha encontrado los sectores ultraconservadores de atacar la población LGTBI y la reivindicación de sus derechos sexuales y reproductivos, también podría decirse, es tildarlos como de ideología de género, o decir que hay una especie de ideología de género que va en contra de la naturaleza, del amor y de la sexualidad, etcétera, etcétera. ¿En realidad existe una ideología de género o también es otro ingenio discursivo, por decirlo de esa manera? No, entonces es una ideología de acusar precisamente de reivindicaciones de mujeres o de gays o cualquier otra minoría social, etcétera, etcétera, culpar a ellos de tener una ideología, etcétera. La ideología para nosotros, y también mi trabajo, yo estoy enfatizando, ideología no es necesariamente algo negativo. También feministas también tienen una ideología para mostrar su contrapoder, para resistir contra ideologías machistas. Entonces, para mí, ideologías siempre son maneras de pensar para que un grupo pueda realizar sus objetivos, o bien para dominar, o bien para resistir. Entonces, la base sociocognitiva de normas y valores, etcétera, que tiene un grupo social, eso es una ideología. Por ejemplo, nociones de libertad para el neoliberalismo, etcétera, autonomía, etcétera, independencia para una ideología nacionalista, etcétera, etcétera, etcétera. Todos son ideologías que pueden tener aspectos positivos de resistencia o aspectos negativos, por ejemplo, para dominar y abusar de otras personas. Entonces, si tú quieres dominar o si tú ves que hay un desarrollo en la sociedad que finalmente una minoría sexual, por ejemplo LGBT, etcétera, etcétera, están clamando por sus derechos y sus hay muchas veces una reacción de la derecha o de extrema derecha de atacar a ellos, y una de las maneras es precisamente decir, ellos tienen una ideología de género. Obviamente sí lo tienen, pero ellos lo usan de una acusación. La ideología que ellos tienen es de autonomía, de independencia, de derechos. ¿Qué usos se le pueden dar al análisis del discurso en la investigación de medios o de comunicación? Una de las cosas más importantes me parece que no hay que olvidar en los medios de comunicación, en general son textos, discursos, hablados, escritos, etcétera, multimedia, multimodal, imágenes, etcétera, también en películas, en Facebook, en Internet, de muchas maneras, páginas de Internet, todo son discursos multimodales. Para comprender los medios de comunicación no solamente tenemos que hacer un análisis más económico o más sociológico, etcétera, etcétera, sino el centro de esas cosas son discursos multimedia. Entonces, para hacer una buena teoría de la comunicación, el centro de esa teoría de comunicación tiene que ser una teoría del discurso de la comunicación en todos sus géneros. En un curso, en una asignatura, no puedes hacer todo. Entonces, la idea es que cada disciplina muestra cómo en su propia disciplina el discurso y sus análisis es fundamental. Y hay en cada disciplina también introducciones a, por ejemplo, el estudio de discurso en antropología, en sociología, en lingüística, en comunicación, etcétera, etcétera. Por lo menos eso. Si después tú quieres especializarte para una maestría o para un doctorado, obviamente tú no solamente lees un estudio de discurso en tu propia disciplina, sino también buscas también otras disciplinas como ellas, etcétera. Como yo acabo de explicar también, para poder estudiar autobiografías de las personas, etcétera. Tú buscas
en la estructura de las narraciones, en teoría de la narración, un poco en psicología de la base cognitiva, etc. En la sociología, la función sociopolítica, en esas cosas, por ejemplo, en la memoria colectiva de una dictadura, etc. Entonces, en ciencias políticas, en sociología, en antropología, etc., cada vez más tú tienes otras formas de contexto cultural, social y político en los discursos. Entonces, análisis discurso es esencialmente multidisciplinar, esencialmente multimodal y relevante para todas las disciplinas, todas, historia también, comunicación, cada disciplina de ciencias sociales y humanas tiene una dimensión muy importante del discurso. ¿Por qué? Porque el discurso es la cosa más humana de los humanos. Maestro, le agradecemos mucho estos minutos y pues finalmente le pido un saludo para nuestros estudiantes, nuestros profesores en Pereira y el Eje Cafetero. Bueno, un gran saludo a tus estudiantes en Pereira y en general también en Colombia, país que yo conozco de muchas visitas, por desgracia nunca en Pereira, pero espero que ustedes tengan un futuro muy interesante después de tus estudios.